pues ya iniciando este podcast, eh, les quiero comentar, ustedes que después está en Instagram, marica, estaba ahí normal pasando el tiempo, ¿no? Como quien dice. Y me encontré con un meme, me encontré con un meme. El meme, el meme es el típico meme que dice, vámonos de Latinoamérica. Entonces, pues, o sea, es chistoso, es cómico, pero ¿ustedes qué piensan que es vivir en Latinoamérica? Hablando de ese meme y otros tipos de memes que es como turistas viniendo a Latinoamérica y sale una foto bonita, una foto maravillosa y luego sale gente viviendo en Latinoamérica y está el típico Pikachu encerrado diciendo El sáquenme Pikachu. de aquí. Pero, ¿sabes de dónde sale el este del Pikachu? O sea, para entender el de cómo sáquenme de aquí. No, cuéntame. Que bueno, el este del Pikachu sale de la escena de Detective Pikachu, que está basada en un juego del mismo nombre. Y es que meten a Pikachu a pelear contra un Charizard, pero Pikachu, como habla, él no sabe por qué habla y tampoco se acuerda cómo usar sus poderes. Entonces apenas ve que Charizard suelta un fueguito, ni siquiera un fuego grande, sino una llamada grande, sino es como un fueguito chiquito que sopla y ya. Sale la escena esa que sáquenme de aquí. Ok, ok. O sea que básicamente relacionado con el meme sabemos que lo que vendría siendo Latinoamérica sería el Charizard, El Charizard, marica. no el fueguito. No, no el fueguito Charizard. El fueguito. Es No, que, pero digamos, que en Latinoamérica hay que admitir una cosa y es que va dependiendo del país en el que se encuentre uno, porque en este momento en Latinoamérica hay unos peores que otros. Y antes Latinoamérica, en mi opinión, estaba mucho peor que ahora, sí, pero en también el tiempo digamos de las como que dictaduras y esas cosas. muestran también los medios de comunicación y pues ahora con la nueva era, las redes sociales muestran es la cara bonita de Latinoamérica, con que por ejemplo, no sé, aquí, que las islas, que los bosques, la selva amazónica, que pues comprende otros países también. Y sí, muestran como zonas turísticas como tal, pero por ejemplo no muestran lo que nosotros que vivimos acá sí vemos todos los días como, no sé, los barrios de pronto escasos recursos. El Bronx, En, sí, el Bronx en su Las momento, cruces, el man que vende aguacates que Ciudad, en vez de vender aguacates vende mota, sí, ¿no? Ciudad ¿Mm? Bolívar, por Soy el ejemplo. único que los ve. vendiendo brownies ahí En, en su gritándole, momento no las importa. comunas, la famosa Comuna 13 en la ciudad de Medellín, yéndonos para Brasil, de pronto las favelas, que, o sea, no muestran Sí. como la parte fea. Y es lo mismo, por ejemplo, cuando uno va a Estados Unidos o a países de Europa. Muestran la cara bonita, pero por ejemplo no saben que el Bronx de allá, o sea, el Bronx original, es una zona fea, o sea, es una zona, sí, algo, algo que no se muestra al público. Es que lo que O, nos están mostrando, yo creo, en Estados Unidos, que Estados Unidos está en una decadencia muy brava, o por ejemplo, muy, pero que muy brava. las ciudades como, como Seattle, como Detroit, o ciudades donde sí, lastimosamente hay mucha concentración de latinos, y lastimosamente algunos latinos no van a hacer como el bien, sino van a hacer es el mal. O sea, Básicamente los latinos todo, somos la culpa de la todo está miseria de hecho. otras ciudades. Tan marica. De nuestras ciudades y No, de nuestras ciudades también. en cierto punto es verdad, pero es que en Estados Unidos no solo son latinos los que causan, pero los que roban. También están estos estereotipos de los negros, pero pues Ah, no sí, negros. también está lo del pandillismo y bueno, esas cosas. Y que allá, por ejemplo, allá se da mucho más duro eso. Por ejemplo, acá dicen, bueno, que hay una pandilla y tal, pero no pasa de tales. En cambio, allá es las zonas donde hay duro de pandillas, es duro el tiroteo, No, los sí, secuestros aquí diarios, tener asediados pandillas sí barrios hay. completos. Aquí pandillas sí hay. O sea, aquí pandillas sí hay, solamente que eso no lo vemos nosotros todo el tiempo, porque pues aquí el narcotráfico pues está entre territorios y tales.
y pandillas sí hay. Y pues hubo más en su tiempo en los carteles. No eran pandillas, eran carteles. Y pues también están los grupos armados. O sea, aquí pues tal vez en pandillas ya no tanto, pero ya serían como grupos armados más grandes. Tienes razón, porque sí, en Estados Unidos pueden haber pandillas, pero una pandilla no se sale de un barrio o por mucho de una ciudad. En cambio aquí, por ejemplo, en nuestro caso Colombia, es un grupo armado que hasta se sale del mismo país, que se vendría yendo hasta Venezuela o Y no es solo Panamá. uno, son tres Mm, En este momento sí, y eso en nuestro país. en nuestro. O sea, considero que a pesar de que como ya se mencionó, Latinoamérica no está como antes, la verdad sí no sigue siendo un lugar tan agradable ni tan fácil, uy, perdón, ni tan fácil para vivir. O sea, Tampoco es si tan usted se da fácil. cuenta, es que si O sea, usted mira, por ejemplo, saliendo del meme, por ejemplo, espera, perdón, te interrumpo, saliendo del meme, por ejemplo, lo que hicieron con las comunas en Medellín, que las comunas eran, sí, zonas feas, pero obviamente sigue habiendo comunas que son, o sea, lugar de tener como miedo, respeto, por así decirlo, pero han, por ejemplo, creo que es la 13 que contrataron un montón de grafiteros, pero o sea, no grafiteros de los que vandalizan, sino que vengan, hagan un trabajo bonito, como que representen toda la historia bélica que pasó aquí, en los muros. Y eso es ahora un lugar turístico lleno de murales. Como que tratan de arreglar ciertas cosas. es que eso es una de cuantas, Me es cuentas una otra buena cosa. de muchas malas. Y si usted se va a Estados Unidos, hay una mala de muchas buenas, por ejemplo. Porque sí, hay Sí, barrios peligrosos como el Bronx original, pero, por ejemplo, alguien, a pesar de que sea un poco discriminatorio, alguien de nuestro estrato que se vaya a vivir allá va a tener menos complicaciones que viviendo acá, en un estrato similar o en el mismo. bueno, también hay que Ah, decir bueno, una cosa, y es claro, que o sea, Estados Unidos en es que estos en Estados momentos, Unidos estoy hay... hablando, pana. Bueno, perdón, perdón. No, mentira, tranquilo, pero bueno, ya Espera que me comunican desde... ¿Desde qué? Desde la cabina que hay alguien que quiere hablar, pero no ha podido. Pues que hable. José, es que hoy la guiadísimo, pero si quiere, bueno, es que hace unos días vi un documental, ya que estamos hablando de Estados Unidos, sobre Brooklyn, que si ustedes saben es la zona en donde más residen eh, pues las personas de color, eh, y pues también hay un alto nivel de pandillas en esa zona. Entonces, el documental trataba básicamente sobre que este tipo de personas estaban protestando, aparte con fuegos artificiales, ilegales en medio de las calles, por todo lo que está pasando no solamente pues en su país, con lo de la persona que pues asesinaron, el policía asesinó a uno de sus, pues de esta gente de color, sino que también pues lo del coronavirus, que pues hay polémicas de gente diciendo que fue creado por el gobierno, y bueno, básicamente trataba de eso, de una forma de justicia y de libertad, no solo hacia ellos, sino hacia toda la población, porque de cierta forma ellos sienten que estamos siendo utilizados o manipulados de cierta forma. Bueno, ahí lo del apunte de la creación del gobierno
sí, también hay gente que como que cree en eso, pues por lo menos yo no creo eso. Había un comentario en Twitter, creo que fue, en Twitter y en Facebook, mucha gente estaba comentando mucho que listo, se está desarrollando la vacuna y no sé qué, bueno, que vamos a poder por fin salir de esto que se llama cuarentena. Y mucha gente comenzó a escribir, dicen, ah, claro, en la que nos van a implantar el microchip. Y mucha gente comenzó como a preguntar en ese mismo comentario, como cuál microchip, cuál cosa. Y todo sí, con lo que nos van a comenzar a controlar y a rastrear. Y hay gente que ya ha sacado, ha extrapolado eso y ha dicho, bueno, ¿por qué un microchip y por qué implantado? O sea, en ese sentido, bajo su lógica, se dicen, bueno, es más difícil, bajo lógica, que usted le inyecten algo si saben que mucha gente, y lastimosamente eso se ha vuelto ya una adicción, no se despega el celular, algo que ya es rastreable mucho más fácil. Y ahí viene la pregunta muchas veces de que nos hacían en los colegios y en conferencias y eso que, ¿cómo ratificas que tú al apagar el celular se apaga de verdad? Si ya muchos celulares, mejor dicho, son ya muy pocos a los que se les puede quitar la batería de raíz. Ya muchos vienen con la batería integrada. Bueno, si se da cuenta, sí, sí tiene razón. Y bueno, con ese tema de la controversia, eh, también últimamente pues he leído y escuchado que hay gente que dice que los termómetros que utilizan los de seguridad o las personas, por ejemplo, en los centros comerciales o en lugares donde hay harta aglomeración de personas, que los termómetros supuestamente eh, tiran ondas electromagnéticas que dañan el cerebro. Entonces, pues yo no creo que esto sea cierto, pero pues hay gente que sí, y esto se propaga a través de los medios, y bueno, también los medios influyen bastante en eso, porque pues pueden que estén influenciados por el gobierno o los medios, de eso se trata, de que básicamente utilizan la información, pero de una forma que realmente a veces no es ética, sino que eh, se podría decir que, pues sí, que los medios no dan a conocer lo que es la verdad realmente. Lo que es real, sí. En eso estoy totalmente de acuerdo. Y por ejemplo, algo que me ocurrió, que días, mi queridísima madre llegó a mostrarnos un video, supuestamente un video científico, ¿no? Ah, antes de decir eso, eh, lo de los termómetros, gracias a que se corrió ese rumor de que eso mataba las neuronas y toda esa habladuría. Si usted se da cuenta, ahora empiezan a tomar la temperatura a tomar la temperatura desde lo que vendría siendo la muñeca o el cuello. Ya es prohibido tomar la temperatura en la cabeza, aquí en Colombia por lo menos, ¿no? Y entonces, como les decía, con respecto a lo de la información que se envía a través Espera, de una todas pregunta, estas redes perdón. sociales, Sí, porque antes de que sigas, es como el este que ha pasado, que pasó creo que con una senadora que publicó un meme que bajo sí, su ignorancia, pues ella no está metida con este mundo de los pubertos que siguen youtubers, que publicó una foto de Luisito Comunica y Auronplay diciendo que eran los que hicieron el atentado, bueno, un atentado que pasó aquí hacia una estación de policía y quedó como pues hizo el ridículo. Y que muchas veces es así, o sea, cuando dijiste lo del video supuestamente científico, lo primero que me imaginé, y aún no lo has contado, espero que lo cuentes, el meme que muestran a así youtubers haciendo de roles que en realidad no son, y mucha gente lastimosamente se los cree,
o de gente con otras, sí, que tienen otros trabajos, pero que en el meme los hacen ver como que son el creador de la vacuna o el que creó el coronavirus, sí. O sea, es algo muy chistoso en ese sentido. Es que la desinformación de los medios, o sea, la gente cree lo primero que ve. Por ejemplo, mi abuelita con todo este tema del coronavirus está reasustada y entonces toma demasiadas medidas y cree todo lo que ve en internet. Entonces yo creo que es eso más el miedo que inculcan las redes que cualquier otra cosa. Sí, en eso ambos están de acuerdo, ¿no? Pues continuaré con lo que estaba diciendo. El video es un poco cómico. Yo no puedo negar que me reí cuando mi mamá me mostró el video, porque es así como el meme de lo que vendría siendo Auronplay y Luisito Comunica. Y mi mamá es un poco como la abuela de Ramos, ¿no? Le envían algo y ya se lo cree por completo. Y fue lo que ocurrió con ese video. El video decía que en verdad lo del COVID era mentira y que lo que en verdad estaba pasando era que nos habían puesto en cuarentena para implementar las antenas 5G y con esas poder controlarnos. O sea, primero que todo, no es un video científico porque no está basado en ningún hecho científico ni en ninguna teoría ni en ningún experimento para comprobar algo del estilo. Entonces es cómico como, primero, envían cosas como esas que estoy seguro que la persona que creó el video, la persona que lo grabó, estaba consciente de que eso no era así y lo envió quizá por, por molestar, por reírse de los demás, ¿no? Y un video como esos llega a alguien como mi mamá, alguien como la abuela de nuestro compañero y se lo van a creer y se lo van a creer y lo esparcirán y así sucesivamente y ya la gente le entrará miedo de algo que empezó siendo tan solo un chiste o una broma. Bueno, sí, eso es verdad. Y es que hay algo que esta sociedad me parece a mí está muy acostumbrada ya a creérselo los medios de comunicación, más que todo gente ya mayorcita y tales. Y ya con que digan, hey, según estudios científicos, ya la gente se lo cree, sin investigar un poco. Esto que hice acá de la 5G se volvió tan polémico que ya divulgadores científicos tuvieron que desmentirlo y tales, porque claramente una onda celular no es igual a una onda radiactiva y bueno, Sí, todo lo que eh, es explicación científica. o sea, eso también, y no solo digamos la gente mayor, que pues se les abona, que de pronto no tienen acceso, o sea, no es que no tengan acceso, sino que ya, al ser mayores, que pues ese es también el estereotipo, no saben manejar la nueva tecnología, bueno, cosas, que no pueden indagar mejor, y pues lo que nos han dicho muchas veces, y muchas veces yo creo que lo hemos escuchado de nuestros abuelos, padres, o incluso amigos un poquito mayores, que nos decían, venga, es que ustedes tienen muchas ventajas, ustedes pueden encontrar información en cualquier lado. En cambio, y traían como la anécdota esa, no es que nosotros nos tocaba ir a la biblioteca en plena nevada, ir a pelear contra un oso allá enfrente de la biblioteca, y si sobreábamos podíamos entrar, bueno, cosas así. Y es cierto, nosotros tenemos a nuestra disponibilidad mucha información, pero lastimosamente ya eso no recae solo en los adultos que solo le creen a los medios, sino en el adolescente o en el adulto joven, humano joven, que solo cree en lo primero que lee, que no va más a fondo. O bueno, lee, ve o escucha. Y hablando de eso, pues también uniéndolo con lo de Latinoamérica, si usted sea un país como Estados Unidos, como Inglaterra, el nivel de educación es mucho mayor, por lo cual usted ve que personas, o la mayoría de las personas, no,
se creen algo como eso sin primero ir un poco más allá, investigar un poco más. En un país como el nuestro, que la educación pública es la mayoría de las veces de un pésimo servicio, pues claramente alguien, por muy graduado que sea del colegio, por muy bien que le haya ido, lo más probable es que no se tome el esfuerzo de investigar, de indagar sobre el tema de lo que le están hablando. Porque aquí la educación es más, esto es real, créanos, esto es verdad, no necesita buscar nada más. Y así es como se lo toma la gente, así es como le enseñan a los niños ahora, ¿no? O pues acá, en Latinoamérica. Entonces, el hecho de la forma en que los educan afecta mucho en pues, cómo luego surge el desarrollo de ese país, ¿no? Y el desarrollo de la misma persona creyéndose algo, como que lo van a manipular con una antena de 5G y le van a meter una voz en la cabeza diciéndole, oh, usted, no sé, usted se va a morir mañana. Y dirá, oh, me voy a morir mañana porque lo dice el horóscopo. Pues sí, me parece que tienen razón. Pues si se da cuenta en los colegios, no nos enseñan ética. O sea, puede que nos enseñen filosofía, pero ética en sí pura no es algo que les enseñan pues a los niños que van a crecer y que futuramente van a ser los que van a estar relacionados con el desarrollo del país. Bueno, hablando ya que estamos con el tema de pues los medios y la comunicación, quería tomar un tema muy importante que es algo que se denomina la teoría de la aguja hipodérmica, que también se conoce como bala mágica, que es básicamente, digámoslo, como una teoría o un elemento que se creó cuando empezaron los medios de comunicaciones masivos. Y el claro ejemplo de esto es pues, en la época del 1939, cuando empezó pues, la Segunda Guerra Mundial con el nazismo. Si se dan cuenta, esa fue la prueba concreta en que los medios eran tan poderosos que podían llegar a influir directamente en las opiniones y las percepciones pues, de las personas. Eso, eso que tú dices es la verdad, no sabía sobre esa teoría, está súper bacán. Y de hecho, tanto así que los medios de comunicación, de creerse, o sea, decir simplemente de hablar con una propiedad, ya porque Hitler hablaba con esa propiedad y por eso la gente se lo creía, ya llegó hasta el punto de llegar a la educación y desde pequeños los chinos se educaban para seguir el fascismo y tales. Otra cosa para intervenir con lo que dijo Casi sobre la educación. eh, es verdad que sí, en Europa, en varios países sí hay una mejor educación que acá en Latinoamérica. Aún así no quiero desmeritar la educación que se da acá, pero yo creo que más bien hablar de la educación en general, en el sistema educativo, que no nos invitan, por ejemplo, a pensar en sí, a cuestionar lo que dice el profe, cuestionar lo que dice, hey, lo que está diciéndome el profe sí es verdad. O sea, esa corriente ya está llegando un poco más con programas como IB, Bachillerato Artístico y algunos otros programas que intentan hacer pensar a los alumnos por sí mismos, pero yo creo que ese sistema educativo de, hey, vamos a sentarnos aquí, lo que diga el profe es lo que es, y ya, y eso es pasar el examen y listo, y ni siquiera sabemos lo que nos enseñó para qué sirve, ¿sí? Y entonces creo que eso influye el resto en creernos de los medios de creernos lo que nos dicen los medios de comunicación. Bueno, ahí el apunte de no creer todo lo que te dicen los profesores. Es cierto, digamos, bueno, aquí cabe una aclaración. Todos los que hemos participado en este podcast somos contemporáneos, entonces de pronto muchos se acordarán de esta anécdota que pasamos, pues todos también fuimos al mismo colegio, fuimos compañeros y somos buenos amigos. Y es que sí, en nuestros días de séptimo,
el profesor de sociales nos decía, no me crean. Y creo que muchos identifican eso porque fue la primera clase nos decía, no me crean, que yo les voy a estar botando de aposta información falsa sobre lo que vamos a ver. Bueno, bajo el pensum nacional en séptimo se ve mucho como historia de la antigua Roma y pues lo que es Grecia, mitologías, cosas así. Y efectivamente nos botó cierta información falsa que yo corroboré con otro profesor y pues bajo esa opción pues yo salí ganando en el examen porque lo corroboré, pero fue una de muchas otras que luego me di cuenta ya en el examen porque en el examen aparecían respuestas que no tenían nada que ver con lo que nos había enseñado. Entonces yo dije como, me di cuenta como muy tarde, como que, esto era falso también. Esto es muy real, eso es muy real. O sea, y por ejemplo, como dijo Ángel, eso es, de por sí eso es el sistema educativo, ¿no? Y ese es el método de enseñar de ese profesor, de nuestro profesor, que era un buen método, a decir verdad, a pesar de que nos mintió, lo obligaba a uno a tratar de investigar un poco más a ver si lo que se decía era verdad o no. Entonces, entonces, o sea, sí importa mucho el sistema educativo, pero hay una cosa con el sistema educativo, es que el sistema educativo cambia por cada país tiene su sistema educativo. Y por ejemplo, lo que vendrían siendo el IB y otros sistemas educativos internacionales se tienen que regir bajo las leyes, reglas, por decir así, del, de los sistemas educativos nacionales. Entonces, a lo que voy es que, por ejemplo, el IB no puede estar si sigue cierta regla, no puede cambiar algo, a no ser de que sea un colegio, ya sea privado como el colegio de nosotros, que pueden ir un poco en contra del sistema educativo nacional, pero no del todo. Por eso el hecho de cada país y su sistema educativo importa mucho, porque por mucho que el colegio tenga otro sistema educativo internacional, no va a cambiar demasiado a lo que vendría siendo el resto de escuelas públicas del país, ¿no? Y por eso pues, o sea, digo yo que por eso el meme, a pesar de que es un meme, una imagen graciosa, su trasfondo es real. La gente que vive en Latinoamérica se quiere ir de Latinoamérica. Porque primero, pues ya que estamos hablando de sistemas educativos, pues no son los mejores. Y estoy seguro que en otro país tendrán un sistema educativo muchísimo mejor que el de acá, donde los eduquen de una forma más ética, de una forma que los hagan, que que los traten como lo que son, como unas personas que no se pueden dejar engañar por los demás. Entonces, a lo que voy es que si eso es tan solo en el sistema educativo, ¿cómo será, no sé, en la política? Que en cuanto a eso estamos mucho peor. Bueno, aquí nos vamos a meter con política o vamos a seguir como con este patrón. O sea, para no ir desglosando y desglosando temas, porque nos No, no, alargaríamos mucho y pues no, no solo, hablamos como de... solo lo ponía como ejemplo, solo lo ponía como ejemplo. Bueno, o sea, no importa. Algo más que agregar, digamos, con esto de la educación en Latinoamérica es como cómo la educación pública funciona muy diferente, digamos, volviendo al tema de Estados Unidos. Pues allá tengo familia y eso, y pues sé cómo es la movida. Y es que, digamos, por ejemplo, allá cada colegio público está
dado por sectores. Entonces, tú no puedes ir al que te queda más lejos de tu sector. O sea, tú puedes ir al de tu sector. Y nadie que no sea de tu sector puede ir a ese. Y ese es el problema que hay aquí. Aquí también está dividido por sectores, pero lastimosamente la gente es como, no piensa como, venga, este queda más cerca, sino no. Es mucho más el desorden y como acá sí se puede escoger a qué colegio se va, pues el desorden es mucho más grande, por eso es que hay gente que no tiene esa opción de estudiar, pues se llenan los cupos al que sí les queda cerca, o simplemente el desorden es tanto que nunca, por ejemplo, poniendo un ejemplo, te llamamos para confirmar tu cupo, la llamada nunca llega, sí, es como eso. Sí, yo creo que también la falta de organización es un factor y yo creo que eso viene ya a un factor cultural, María, porque literalmente si pensamos eh, que nuestra cultura, porque ya también eso viene con el sistema educativo de los valores, la ética, eh, es como un gran problema, porque usted ve en Japón los educan, marica, para ser disciplinados, tienen una ética, ¿sí? Tienen una cultura, ¿sí? Y, y, y aquí nuestra cultura, ¿qué es? Para salir de farra, entregar las cosas a última hora, y es eso, nosotros vivimos como en esa cultura y nuestra música, por ejemplo, la más popular, la que representa eso está representando prácticamente lo que somos y no creo que sea eso lo que deberíamos ser, ¿sí? Si no digo que podemos sí, entretenernos y tales y tener mal, pero digo que tenemos que llenarlo con otras cosas también, porque digamos, hey, es muy cansón que en la calle solo se escuche un tipo de música, decirlo de alguna, que sea esa justamente y que sea líricamente y culturalmente como esa, y todos sigamos esa idea de ser locha, por ejemplo, en la costa, y en Colombia, el vallenato también, el vallenato que es un poquito más complejo, pero que también habla de eso, parce, habla de la parranda, ¿sí? Eso es la idea es como culturizar un poco más como en Japón, ¿sí? Tener en el sistema educativo algo más de ética. Sí, Perdón, eh, estoy, estoy de acuerdo con eso. Creo que el mayor problema de Latinoamérica es la cultura, donde, o sea, porque en esa cultura es con la que nosotros crecemos, ¿no? Esa es la forma con la que nos enseñan. Esa es la forma con la que aprendemos. Básicamente de la cultura se basa todo, ¿no? El comportamiento de la gente, las reacciones de la gente y lo que hace la gente. Todo es en base a la cultura, en cómo son. Porque en dicho caso, gracias por el ejemplo de Japón, un japonés que venga a un país como Colombia, él va a seguir siendo ordenado, porque esa fue la cultura de su país. Pero aquí no, aquí la cultura es una cultura desordenada que no nos va a llevar a ningún lado a diferencia de ellos. Desde chiquitos se educan a los niños con orden, disciplina, y por eso Japón es un país tan ordenado. Y eh, a pesar de que no se considera un país primermundista, sigue siendo un país que no depende de otro país, un país que no tiene, que su porcentaje de pobreza no es alto, sino es más que todo controlable. Básicamente, entonces, a diferencia de Latinoamérica y de todos los países de Latinoamérica, el porcentaje de pobreza es muy, muy grande en varios de ellos. Y todo es por la cultura, porque donde no cambia la cultura, la gente no va a cambiar.
donde no cambia la cultura, nosotros no vamos a cambiar y por mucho que la gente se queje de los políticos, del país, de la forma como se rige el país, si no se cambia la cultura, no cambia el país, porque llegarán más políticos que van a ser igual, porque tienen la misma cultura, las mismas costumbres, a diferencia de otros países donde su cultura es una cultura más útil o beneficiosa. Claro, pero digamos, ahí viene el caso que me parece curioso, y eso también nos lo explicaban, bueno, nos hacían la analogía en el colegio de cómo aquí ya había una cultura arraigada en el pasado, y todo lo de Japón, digamos, viene del, sí, de su cultura pasado, del el shogunato, esto, el código del samurái, bueno, o sea, como cosas muy estrictas de una cultura que nunca se modificó. Y que incluso en la película del último samurái es eso, se intenta modificar esa cultura como quieren occidentalizar todo, tomando en cuenta Occidente como Inglaterra y Estados Unidos, que mandan incluso a un estadounidense allá, que él toma la cultura japonesa y se vuelve, como dice la película, el último samurái, y que al final de la película el emperador dice, lastimosamente esto es una cultura que acabamos de perder y que tú eres el único que la conserva, siendo alguien extraño a Japón. Y es eso, volviendo pues al caso de nosotros. Aquí había culturas establecidas con su propio orden, pero era algo de pronto se podía considerar sí primitivo para los estándares actuales o los estándares de los conquistadores, pero tenían su orden, tenían su lógica. Y lo que nos recalcaban mucho era como que muchas de las cosas que pasan en la actual Latinoamérica es como vinimos de una cultura que se creó, que se rehizo de la parte mala de las culturas europeas. Porque la analogía es como, venga, es que los políticos son corruptos, que roban, que no sé qué, que sí. Y es todo lo que se nos enseñó en el pasado, que robar el oro, que la esclavitud, bueno, que sean trabajos forzados o poniéndolo en parámetros actuales sin una paga justa, bueno, cosas así. Que es la analogía de eso, cómo venimos de la parte fea de la cultura europea. Bueno, yo considero, ya que estamos hablando de cultura y educación, pues que es un elemento muy importante para la sociedad porque pues esto incluye nuestros modos de vida, nuestras costumbres, nuestras tradiciones y pues eso está arraigado a una serie de conceptos que forman nuestra forma de ser y nuestro carácter. Entonces, ya que estamos hablando de eso, quisiera hablar sobre alguien muy importante, que es el doctor Facundo Manes. Para los que no lo conocen, es un neurocientífico argentino muy importante, fundador del INECO, que es el Instituto de Neurología Cognitiva. Básicamente, el doctor eh, hizo una serie de análisis y llegó a la conclusión de que la educación es una de las bases más importantes para el próspero desarrollo del ser humano y que ella es la base de que, o ella es básicamente la que se ocupa de que una sociedad pues progrese o no. Hágale, hágale. Bueno, eso que dices es Vemos, muy importante, claramente. vemos. La educación es el pilar de una sociedad. Yo ya volviéndome un poco atrás, en donde casi dijo sobre Japón, que son muy disciplinados y estoy muy de acuerdo con la cultura de Japón, pero aquí interviniendo un poco, digamos que Japón eh, es muy disciplinado y tampoco creo que deberíamos ser tan disciplinados en el sentido de que hay que liberar la creatividad de la mente y para eso se necesita un poco de desorden, ¿sí? Pero aún así
nosotros nos dejamos llevar mucho por esa parte, tanto que ya el desorden es tal que ni creatividad, ni disciplina, ni nada. Ese es un gran problema. Eh, Otra cosa que obviamente aquí en Latinoamérica han habido grandes mentes, como lo que es el neurocirujano que nombra Vaquero, el neurocirujano colombiano Rodolfo Ginas, Nobel, Patarroyo, inventó la cuna para la malaria. Son grandes personas que se diseñaron y fueron creativas y no se dejaron llevar por un entorno como este, que es invita a ser un vago prácticamente en muchas ocasiones, aunque no todo es así, claramente también tenemos cosas buenas. Eh, pero el hecho yo creo que el entorno afecta mucho a la cantidad de gente que se supera a sí mismo, que lleva su mente a otro nivel, por alguna. El entorno me parece algo demasiado importante que influye en literalmente toda la cultura, todo el entorno que creamos como país, muy importante, por eso la arquitectura que le envuelve nuestro país, el urbanismo. Esta arquitectura y el urbanismo que es tan desordenado en nuestro país, en Latinoamérica, los barrios pobres que arman sus casas así apiladas, y eso es lo que representa nuestro desorden. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que educar desde el principio, tenemos que ir al principio e intentar arreglar las cosas. Sí, bueno, digamos, para ir cerrando ya después del argumento que nos acabas de dar de la cultura y eso, pues sería como de agregar que todo como, sí, como la conclusión que se da esto es como, si no hay un cambio de raíz, y no me refiero a la cultura, sino un cambio de pensamiento radical, no, porque ser radicalista tampoco es bueno, pero sí un cambio como, eh, ay, se me olvidó la frase esto, periódicamente, un cambio periódico para ese cambio de chip, ese cambio de pensamiento de que es que todo es fácil o que, digamos, el que es pobre y será pobre, y el que es rico y será rico, ¿no? Obviamente el que es rico, digamos que no tiene ciertas preocupaciones, pero el que es pobre debes de buscar eso, de buscar estar en el estatus de rico. Y el rico debe estar buscando las formas de mantenerse y ayudar a otros. Bueno, siendo una parte como filantrópica del asunto, ¿sí? Eh, de esa ayuda a la sociedad. Y también como eso de no quedarse en lo primero que vi, en lo primero que leí, en lo primero que escuché, sino ir más a fondo. Incluso en la práctica de eso es como eh, estábamos hablando con un amigo, pues de pronto ustedes ya lo conocen, o no, bueno, sí, ustedes lo conocen, pero pues no lo voy a nombrar aquí por respeto a que él no está ahí, pues no, de pronto no va a aparecer en futuros podcasts. Estábamos en un proyecto y estábamos con un profesor, y el profesor nos preguntó, ¿por qué el cielo es azul? ¿Porque es un reflejo del mar? ¿O al revés, el mar es un reflejo del cielo? Y pues estuvimos ahí debatiendo un poquito. Se llegó a la conclusión de que no puede ser un reflejo del mar, porque pues hay ciertas zonas donde no hay mar, que son los continentes, entonces esas zonas no se verían azules. Bueno, llegamos a conclusiones extrañas, nada científicas. El profesor efectivamente nos explicó y pues le dijo a él, bueno, explíqueme a usted con sus palabras qué es lo que me entendió. Él me explicó a mí, yo seguí sin entender. Y le dije, explícamelo. Y él me dijo, es azul porque es azul. Ya, fin. Y pues él ya estaba como molesto y el profesor dijo, bueno, pero no se ponga bravo. Siempre que usted vaya a hablar de algo, piénselo así. ¿Usted cómo se lo explicaría a un niño de 5 años? Usted a un niño de 5 años no le puede salir, es azul porque es azul. Porque un niño de 5 años te va a decir que es lo mismo que como que tú le digas porque sí.
Y es porque nos han recalcado que porque sí no es una respuesta, debemos dar un argumento. Y los niños saben ese argumento y los niños al hacer esa pregunta buscan ese argumento. Cuando nos preguntan cosas, buscan un argumento no complejo, pero sí que salga de ese parámetro porque sí, ¿sí? Entonces es lo mismo, es ese entendimiento de no quedarnos en el porque sí, no quedarnos en es esto porque así lo quiso la naturaleza o no, sino ir más a fondo de lo que entendemos y de lo que se nos presenta como información a cada instante. Sí, bueno, ya con esta, ya aquí voy a hacer una mini intervención, nada más. Eh, sí, la idea es como basar la educación en ese argumento, no en el por qué sí. Y ya, otra cosa que estabas diciendo, si mal no recuerdo, es sobre qué, sobre, ay, ya se me olvidó, sobre, Yo creo que Ángel se refiere a que pues todos estamos de acuerdo que para culturalizarnos, para mejorar nuestra cultura y para hacer, digamos que Colombia un mejor país o potencia, debemos iniciar desde antes del estudio y de todo eso. sí, bueno, algo así, pero no era eso, es que JJ dijo algo más que quería intervenir con eso porque no tenía estaba desacuerdo, ya se me olvidó. Pero bueno, aquí llegamos pues a esta conclusión que toca intervenir desde antes para poder, desde la cultura, para poder llegar a ser una sociedad mejor. Y ya, perros. Bueno, ya ¿Alguien quiere agregar algo más? el cierre como que se extendió mucho, pero ya saliéndonos un poco de los temas del podcast, que pues este va a ser como nuestro primer intento de podcast, esperemos que lo apoyen mucho, digamos, vamos a estar hablando temas así de cultura, arte, bueno, ciertas, sí, cosas así que nos salgan a hablar. Un Vamos poco, como presentarnos, porque pues hemos estado hablando y mencionándonos quién es quién, pero como que no se sabe quién es quién. Entonces no sé si quieren presentarse o dejarlo así. O vea, parce, más bien ponga el nombre de todos hacia el principio como una imagen y pone el nombre de todos al lado del perfil de cada uno. Bueno, son cosas que hay que verse, pero bueno, si quieren presentarse, háganlo ahora. Bueno, yo soy Santiago Caste, al que han mencionado. yo soy Juan Pablo, Ángel, le llaman más Ángel acá. Yo soy Andrés Felipe, vamos. ¿Qué fue eso? Bueno, yo soy, a mí me conocen como JJ o me conocen también en YouTube como Josachu Planet y ya eso sería todo. El que va a cerrar, que cierre. Yo, yo quiero agregar algo. Pues, pues, primero que todo, claramente hay que mencionar que es nuestro primer podcast, ¿no? Es la primera vez que intentamos algo por el estilo. Tenemos errores claramente y tampoco somos hasta ahora, hasta ahora estamos empezando la universidad. Nuestro intelecto no es aún muy amplio, muy mayor, ¿no? Para, pues, sacar un podcast perfecto, ¿no? Claramente tenemos errores tanto en la forma de expresarnos como en las ideas que estamos diciendo. Y ya para concluir el tema, que quede bien concluido, con respecto al meme, ¿no? Pues damos cuenta que sí, vivir en un país como Latinoamérica no es lo mejor, en un país, disculpen, en un continente. Vivir en un continente como Latinoamérica no es lo mejor, ¿no? Tiene sus problemas, tiene muchos problemas a decir verdad. Es un continente, pues, con, con una forma que no tiene forma para, para, para solucionarlos, ¿no? Que no tiene una solución concreta. Porque para solucionar esto es
toca solucionarlo desde raíz, como ya se mencionó, desde la conquista y todo lo que vendría siendo por allá, en esos viejos tiempos, tiempos aquellos. Entonces, claramente, lo que de las cosas que más afectan nuestro país, Colombia, o en general Latinoamérica, vendría siendo la educación y la cultura. Si no se cambia esto, la gente como nosotros seguirá queriendo irse de acá, ¿no? Entonces, pues, a pesar de que tiene muchas cosas bonitas, lo más importante no lo tiene y ese es nuestro problema, que los latinoamericanos, pues, no tenemos orden, no somos disciplinados. Y sí, puede que tengamos la cultura, seamos el continente de sabor, como dicen algunos, por la gran variedad de comida, bailes, y pero a fin de cuentas, eso solo sirve para los turistas, ¿no? Vivir aquí ya es una cosa distinta. Es una cosa llena de problemas que tanto desorden siempre trae consecuencias, ¿no? Sí, bueno, yo creo ya que pues esto sería el final. Esto es algo del pueblo para el pueblo. Eh, Tampoco es para despreciar nuestra tierrita, porque también aquí han habido grandes mentes, Eduardo Galeano, García Márquez, bueno, muchas grandes mentes, pero nuestro problema principal va siendo la cultura, ¿no? Y bueno, parce, yo creo que ya aquí esto no se graba. Yo estoy muy orgulloso de Bueno, lo que hemos hecho hoy y de lo que ya estamos seguimos empezando. grabando. Pues esto Bueno, se ya, corta, sí, papi. ya para despedirnos, eso de algo del pueblo para el pueblo, eso viene de un tío mío. Bueno, sí, para cerrar, esto es nuestro primer podcast. eh, la calidad de sonido, evidentemente, no va a ser buena. Estamos grabando con cosas muy rudimentarias y bueno, cosas así. Pero espero que lo disfruten y nos veremos en un próximo podcast. Estamos pensando en traer invitados, pues para hablar de otros temas muy relacionados con estos y para ya cerrar. No crean todo lo que ven, vayan un poquito más a fondo.